Vamos a ver algunas etimologías cabezudas, es decir, palabras que vienen de caput capitis, cabeza en latín. Y propiamente cabeza en español es la evolución de una forma vulgar capitia, lógicamente relacionada con capitis. Entonces vamos a ir viendo una serie de palabras, la mayoría de ellas toma la raíz que vemos en el genitivo capitis y por tanto la mayoría de ellas son cultismos o semicultismos. Y probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza es capital, en el sentido de la ciudad principal de un país, lo cual sería de forma más o menos literal la cabeza del país, en la idea de que la cabeza es la parte más importante del cuerpo, igual que la capital es la ciudad más importante de un país. Pero capital también puede significar riqueza, y esto probablemente tenga que ver con que antiguamente gran parte de la riqueza consistía en el ganado, y el ganado se cuenta por cabezas de ganado, aun cuando lógicamente las cabezas de ganado no son solo las cabezas, son el ganado, todo el ganado entero. Pero hablando de solo las cabezas, tenemos que hablar de la pena capital, que hace referencia a básicamente la ejecución de una persona por un crimen cometido, es decir, matar a una persona como castigo. Entonces, de forma literal, la pena capital es la pena que se paga con la cabeza, aun cuando no necesariamente sea una ejecución en la que se le corta la cabeza a la persona. Y hablando de cortar cabezas, eso tiene un verbo que es decapitar. Vemos aquí claramente la raíz de capit con ese prefijo de que entre los significados que hay en el diccionario tiene el de señalar disociación o separación. Básicamente, decapitar es separar la cabeza del resto del cuerpo, es decir, cortar la cabeza. Y muy parecido a capital es capitel, que es la parte de arriba de las columnas, básicamente la cabeza de la columna. Y ahora, cambiando un poco de tercio, vamos a ver algunas palabras que tienen que ver con personas importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el capitán, que puede ser de un barco, pero igualmente de una tropa, de un ejército, de un equipo de fútbol, deporte en general. Entonces aquí vemos que simplemente capitán es el que está a la cabeza de una tropa, etc. Y bastante relacionado está el cabo. En este caso no tenemos un cultismo, sino que tenemos una palabra directamente patrimonial. Y además, no de la raíz de capitis, sino de la raíz de caput. Entonces tenemos el cabo, que es algo así como el jefe de una escuadra de soldados. Y si cambiamos la B del español por la P que había originariamente en latín, lo que tenemos es capo, que en italiano es jefe y que incluso se usa en algunos países hispanohablantes. Entonces, si en italiano capo es jefe en general, ¿cómo se dice el cabo del ejército? Se dice caporale. Vemos que sigue estando relacionado. Y aquí, los que sepáis algo de inglés, quizás sabéis que el cabo del ejército en inglés es corporal. Y aquí podéis estar pensando, eso es una falsa etimología, una etimología popular en inglés en la que han tomado caporale del italiano, pero no han visto la relación con la cabeza, y como se parece a corporal, entonces han inventado este corporal. Bueno, pues realmente no es una etimología popular, sino que el italiano caporale es la unión de capo corporale, es decir, el jefe corporal, es decir, el jefe de un cuerpo de ejército. Entonces el inglés no viene directamente de caporale, sino de corporale, por lo que, insisto, en inglés no es una falsa etimología. Y aquí estamos hablando todo el rato de jefe y efectivamente jefe, por muy raro que pueda parecer, también viene de caput. Lo que pasa es que a través del francés, que es una lengua con unas evoluciones bastante extremas. Entonces, del latín caput, francés chef, que en el español más antiguo se pronunciaría chefe, y luego ese sonido sh, por reajuste de las sibilantes, pasa a j y por tanto jefe. Y ya para terminar con todo esto de jefes del ejército y todo eso, tenemos la palabra caudillo, que también tiene que ver con la cabeza, otra vez,
se entiende porque el caudillo es el que está a la cabeza de un ejército o de un grupo del ejército, etc. Concretamente, caudillo viene de capitellum, una evolución un poco extrema, pero que se explica perfectamente. Capitellum, realmente tenemos ahí ese sufijo diminutivo, entonces el caudillo realmente sería algo así como un cabecilla. Ahora cambiamos de tercio, tenemos el capítulo de un libro, etc. Los libros normalmente están divididos en capítulos, entonces un capítulo es cada una de las divisiones del libro en encabezados, y ahí lo tenemos otra vez, ¿no? Encabezados. Y capítulo es un obvio cultismo, pero de este mismo étimo, latín capitulu, tenemos la evolución patrimonial cabildo, que, entre otras definiciones, en el diccionario tenemos cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial, etcétera, etcétera. Y también relacionado con capítulo, tenemos el verbo capitular, también por supuesto el sustantivo capitulación, etcétera. Entonces, capitular es ceder según unas condiciones, se entiende, dispuestas en capítulos. Unas condiciones en forma de lista, podríamos decir. Luego, otra palabra, o realmente aquí hay encerradas varias palabras, pero otra palabra cuya relación con caput está un poco escondida es bíceps. Aquí identificamos fácilmente la parte bi, que quiere decir dos, y luego la parte ceps, que tiene que ver con caput. Entonces el bíceps se llama así porque es un músculo con dos cabezas, algo así como con dos extremidades. Por supuesto, el tríceps es el que tiene 3 cabezas, el cuádriceps es el que tiene 4 cabezas. Y ya para ir cerrando, una etimología o una serie de etimologías que a mí me parecen muy graciosas, que es el verbo precipitar, el sustantivo precipitación e incluso el sustantivo precipicio. Entonces, precipitar, tenemos ahí ese prefijo pre que se ve muy claramente, y luego esto de cipit tiene que ver también con capitis. Todos estos cambios de vocales en bíceps, que tenemos una E, aquí tenemos una I, ese cambio fonético ya lo he explicado en otro vídeo. Entonces, en precipitar, lo que tenemos literalmente es ir con la cabeza por delante. Entonces así, literalmente un precipicio sería algo así como el lugar por el que te caes con la cabeza por delante. Y luego, por supuesto, también tenemos ya un significado derivado de precipitarse, que es actuar irreflexivamente, que sería algo así como que vamos con la cabeza tan por delante que no hemos pensado. Y la última etimología la he dejado para el final porque no es segura, pero es probable que cabello, del latín capillum, también proceda de la raíz de capitis. Al fin y al cabo, el cabello es algo que se tiene típicamente en la cabeza. Por supuesto, aquí vemos que cabello es la forma patrimonial, mientras que cultismos tenemos, por ejemplo, capilar. Y ya para terminar, una pequeña curiosidad. Hemos estado viendo el latín caput, que procede del protoindoeuropeo caput, tal cual. Y luego esa raíz no solo ha dado resultados en latín y por tanto en las lenguas romances, sino que también hay resultados en algunas lenguas germánicas, a través de un protogermánico que sería algo así como Haubudon. Aquí es muy fácil ver el resultado de la ley de Grimm. Y luego de aquí tenemos el alemán Haupt, que hace referencia a muchas de las mismas cosas que hemos comentado en este vídeo. Y luego, esta misma raíz protogermánica está documentada ya en inglés antiguo, sería algo así como Heafot, que luego, apretándole un poquito, se puede ver fácilmente su evolución al actual head.